Hoy es Día del Maestro, mi nombre es Alejandro Ruto Martínez. A través de este audio, lo único que deseo hacer, sin ningún tipo de adornos, sin ningún tipo de efectos especiales, es hacerle un homenaje a mi más querido profesor, el mejor profesor que he tenido a lo largo de mi trayectoria como estudiante de primaria, de secundaria, de universidad, de posgrados, y es el profesor Ramiro Choles Andrade. Voy a contarles, para todo el que quiera escucharme, 10 razones por las cuales considero que el profesor Ramiro Choles Andrade es el mejor profesor del mundo y fue mi mejor profesor. Primero, su enseñanza fue eficiente. Siempre logró con sus estudiantes, conmigo en particular, los objetivos que se propuso. Quienes íbamos a sus clases aprendíamos aún en aquellos temas, por ejemplo como la conjugación de verbos, que eran un poco complejos, pero aprendimos, y aprendimos mucho, lo aprendimos bien y lo ejercimos en el resto de nuestras vidas. Número 2, me ayudó a enamorarme de su asignatura. Siempre, después de pasar por sus clases, fui un enamorado del castellano, del español, de la lingüística, de la poesía, de la literatura y de todo lo que tuviera que ver con las letras. Se lo debo a él. Número 3, porque lo vi enseñando con el ejemplo. El profesor Choles quiso que escribiéramos, que redactáramos, que hiciéramos críticas, ensayos, artículos, poesía, radio, prensa, pero él iba delante de nosotros. Él era el primero que escribía poemas, que escribía ensayos, críticas, artículos, el primero que iba a la radio, el primero que fundaba un periódico. O sea, una típica enseñanza con el ejemplo. Número 3, no solo me dio conocimientos, sino que me enseñó qué debía hacer con ellos. Esto es muy importante en la educación porque en las aulas nos llenan de saberes y luego, valga el juego de palabras, no sabemos qué hacer con lo que sabemos. Pero el profesor Ramiro Choles sí nos enseñó qué debíamos hacer con lo que aprendíamos en las clases de lengua, de literatura, de español, y era escribir, era expresarnos bien, y lo aprendimos a hacer. Número 5, fue un mentor, no solo un profesor, un mentor. O sea, la persona que ayudaba a sus estudiantes a salir adelante en la vida. Él me presentó en las emisoras en las que yo comencé a trabajar como periodista. Él me presentó gente que posteriormente me ayudaría. Él me revisaba mis escritos. No se conformó con ser un profesor, sino con alguien que me impulsó. Número 6, porque fue un gerente educativo que manejó con pulcritud los recursos públicos. Durante los 30 años que duró como rector del Colegio San José, en la nocturna y luego en la jornada técnico-comercial, ese colegio no hizo sino crecer y crecer y crecer, tanto en su planta física como en el número de docentes, como en el número de estudiantes, como en la calidad educativa. Número 7, porque tuvo un gran compromiso con las causas sociales. Al profesor Choles le interesaba primero Maicao, primero La Guajira, primero el padillismo. La Academia de Historia de Maicao le interesaba mucho más que él mismo, que su propia salud, que su propia familia incluso. Así que esas causas sociales que llevó hacia adelante y en las cuales fue exitoso, ahora tienen una deuda con él y con su memoria. Número 8, porque siempre tuvo claridad en que el bien público es más importante que los intereses particulares. Él siempre antepuso el bienestar de la comunidad al bienestar de las personas, y eso fue lo que le dio ese corazón tan desprendido que siempre tuvo. Número 9, porque fue y sigue siendo mi inspiración. Me inspiró como escritor, me inspiró como periodista, me inspiró como maestro, me inspiró como hombre de causas sociales, y eso nunca lo voy a olvidar. Y número 10, porque me brindó lo más importante que podía recibir de él, y fue la amistad suya y la de su familia.
Él siempre estuvo dispuesto a atenderme, a dialogar conmigo, a darme un consejo. Me abrió las puertas de su hogar y allí me hice amigo de su esposa, de sus hijos, de sus nietos. Y es de lo que más valoro en esa hermosa relación que tuve con él. Por eso hoy, Día del Maestro, quiero enviarle a todo el que quiera escucharlo este audio en el que una vez más afirmo que Ramiro Choles Andrade fue el mejor profesor del mundo, el mejor de mis profesores. Dios los bendiga. Les habló Alejandro